Bien, estamos en el tercer domingo después de la Santísima Trinidad. Estamos en domingo y el domingo es el mejor día de toda la semana. No hay día como el domingo. Debemos sentirnos felices, contentos de ser convocados por el Señor para alabar y glorificar su nombre, para que nos podamos congregar y hacer memoria de esa gesta heroica que el Señor realizó para regalarnos la salvación. Esa salvación hizo de nosotros también, o además hizo que fuésemos llamados, o se nos ha dado la bendición de ser real sacerdocio, es decir, usted y yo somos sacerdotes de Dios y por lo tanto usted tiene una obligación, tiene una responsabilidad. Usted debe hacer oficio de sacerdote y eso solamente es posible dentro del templo. En este tiempo, cuando la pandemia ha evitado que la gente pueda asistir a las iglesias, es un tiempo de reflexión. Mucha gente hace oración a Dios para que Dios quite la pandemia de este mundo, para que purifique el mundo, para que limpie el mundo, pero la mayoría de la gente está deseando que Dios quite la enfermedad para ellos poder continuar con su vida como hasta el día justo antes de que apareciera la pandemia ellos tenían. Es decir, dicen, Señor, limpia el mundo para que yo pueda ir al mercado, para que yo pueda ir al centro comercial, para que yo pueda ir a reunirme, para que yo pueda ir y salir de vacaciones, para que yo pueda ir a la playa. Y muy poca gente está clamando y pidiendo a Dios que limpie al mundo de esta pandemia, de esta enfermedad, para poder ir a la iglesia, para poder ir y atender la invitación que el Señor nos hizo de conmemorar, de rememorar y de celebrar en domingo la victoria, celebrar en domingo la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado. Y eso es motivo pues de reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Porque, y aunque realmente no es parte del mensaje de este día, pero tengo el impulso de mencionarles esto, porque está descrito claramente en las Escrituras que el Señor va a venir un día y que ese día tomará al mundo como ladrón en la noche, es decir, le tomará de sorpresa. El día que el Señor aparezca para hacer juicio, para juzgar al mundo, ese día la gente va a estar como en los días de Noé, donde cada quien estaba ocupado con lo suyo, donde la gente solamente se preocupaba por sus propias circunstancias, por su manera de vivir, se casaban, se daban en casamiento, trabajaban. Esa era su vida y estaban completamente apartados de Dios. Y ese día, hermanos, ese día ha de llegar. Y lo menciono porque, y tal vez ya entrando definitivamente a la enseñanza de este día, porque los tiempos finales se vienen acelerando. Yo sé que desde que yo tengo uso de razón teológica, escucho acerca de que Jesús va a venir, de que el mundo va a ser juzgado, de que el mundo está cada día peor. Pero ciertamente nosotros solo tenemos que mirar un poco y darnos cuenta cómo todo el mundo realmente está en una condición con respecto a lo que Dios enseña en grave, terrible y clara oposición. La semana pasada mostramos cuán evidente es la forma como
el espíritu del anticristo opera en este mundo. Tratamos de mostrarlo, de plasmarlo para que quedara bien claro a todo el mundo, a todo aquel que quisiera prestar atención y escuchar nuestro mensaje. Expliqué también la semana pasada, les coloqué un ejemplo de que la persecución a la iglesia no es nueva. La persecución de la iglesia comienza desde la iglesia. Comenzaron con la persecución a Cristo y como la iglesia es cuerpo de Cristo, continúa siendo Cristo perseguido en la iglesia o a través de la iglesia. Usted debe recordar que cuando Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, los apresaba, los llevaba a juicio para que estos fueran sacrificados, para que fueran apresados, para que fuesen asesinados. Jesús, cuando se le aparece a Pablo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Así que cuando se persigue a la iglesia, se está persiguiendo a Cristo. Cuando nosotros somos presionados por este mundo y somos dañados por este mundo, por causa de no acoplarnos a su manera de ver las cosas y de pensar, entonces por mantenernos firmes, entonces quien está siendo perseguido realmente es el Señor. Y el Señor nos invita a ser valientes. Les expliqué la semana pasada que confesar a Cristo era mucho más allá, va mucho más allá de pasar adelante, acercarse a un púlpito, a un altar y repetir una oración pública y decir a los cuatro vientos que creemos en Cristo Jesús. La verdadera confesión consiste en que en el momento de la presión, de la tentación, allí en ese momento decidir tener el poder, la capacidad en Dios, porque nada podemos hacer independientemente, sino en Dios, de poder entonces decir: no, yo no acepto esto, yo no tomo esto, yo no voy a convalidar esto, y aunque me cueste lo que me cueste, yo voy a quedarme creyendo lo que Cristo dijo y enseñó, lo que debo creer, lo que Dios dice. Este tiempo podemos compararlo a ese tiempo entonces antiguo, donde en el medio del imperio romano, cuando se acercaban entonces unos escuadrones, unas cuadrillas, y le preguntaban y le pedían a la gente, a los pobladores de la ciudad, que sacrificaran, que encendieran incienso en favor del dios César. Y los cristianos en ese momento debían confesar a Cristo como Dios, o entonces negar a Cristo como Dios y confesar a César como Dios. Y si quemaban incienso, salvaban la vida terrena, y no pasaba aparentemente nada. Pero aquel que decidía entonces no confesar a César como Dios, sino confesar a Cristo como Dios, como único Dios, y no quemar entonces el incienso en honor al César, ese era asesinado. En este tiempo nosotros nos encontramos en una circunstancia o una situación similar y nos estamos acercando aceleradamente al punto donde muy probablemente tengamos que ir presos por no aceptar adorar al nuevo Dios o al Dios propuesto, que es lo que promueve el anticristo. El espíritu del anticristo es aquel movimiento, eso que no es tangible, pero que inspira y promueve todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello entonces que contradice la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Repite exactamente lo mismo que ocurrió en el jardín del Edén.
El enemigo, Satanás, lo que hizo fue que puso en duda la palabra de Dios. Le dijo a Adán y a Eva, con que Dios te ha dicho. Y desde entonces la persecución o la forma como Satanás, que Satanás utiliza para atacar al cristiano es poniéndolo a dudar acerca de la palabra de Dios y poniéndolo a ir y a caminar en contra de la voluntad de Dios descrita en su palabra. Además le hizo una oferta muy tentadora, y tan tentadora es que todavía hoy día el hombre sigue intentando alcanzar esa promesa que Satanás hizo en forma de tentación. Y le dijo, y seréis como Dios. Si desobedeces a Dios y tomas entonces, desestimas su palabra y tomas de lo que te dijo que no tomaras, entonces seréis como Dios. Y el hombre hasta este día sigue intentando ser como Dios, promovido por ese espíritu del anticristo que hoy sigue, que operó antes y que opera hoy y que seguirá operando hasta que Cristo venga y lo detenga. Y entonces el hombre por sí mismo quiere determinar lo que es bueno y es malo. Pero si usted se da cuenta, siempre cuando el hombre trata de determinar lo que es bueno, siempre va en oposición a lo que ya Dios ha determinado como bueno. Y siempre entonces determina el hombre como malo aquello que ya Dios ha determinado como bueno. Y contradicen todo el tiempo la voluntad de Dios. Las leyes de género lo que están haciendo es estableciendo un sistema legal en este mundo por medio del cual vamos a ser cada uno de nosotros perseguidos. El problema en el antiguo imperio romano con las leyes, cuando el César se hizo a sí mismo Dios, el problema no era para el ciudadano común del imperio romano. El problema vino a ser para los cristianos que no podían aceptar esa norma, que no podían aceptar esa ley que estaba por encima de la ley de Dios. Y les tocó entonces definir o decidir qué era lo que ellos iban a creer o qué era lo que ellos iban a confesar. Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré en el cielo delante de mi Padre. Las leyes que se están promoviendo en este tiempo buscan no igualarnos a todos ante la ley, sino igualarnos a fuerza de ley, que no es lo mismo. Puede sonar parecido, pero no es igual. Y entonces vemos, por ejemplo, como si Dios ha establecido que el hombre, que Él creó un hombre y una mujer, la ley de género dice no, cada quien puede determinar qué es. Y si Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, la ley de género dice no, puede casarse un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Y el problema entonces está que cuando el Estado establece eso como ley, quien se oponga a la ley del Estado, entonces comete un delito. Y cuando quieran enseñarle a sus hijos que no hay un hombre y una mujer formando un matrimonio, sino que el matrimonio puede ser formado por dos hombres, por dos mujeres, por un hombre con un perro, lo que sea, porque no hay límites en esto. Entonces, cuando usted se oponga a eso, le van a quitar los hijos. Va a perder la potestad, lo que llama la patria potestad, la va a asumir el Estado porque usted está constantemente enseñándole a sus hijos a violar la ley. Y la persecución viene por allí. Por allí. Si usted hoy día se atreve a decir que usted no está en favor del aborto, que usted no está en favor del matrimonio homosexual, inmediatamente saltan a atacarle, porque no hay oportunidad para disentir. Y vamos a ser perseguidos los cristianos por ello.
El Señor la semana pasada nos dijo, no temáis, no les tengáis miedo a aquellos que solamente pueden matar el cuerpo. Ellos solamente pueden acabar con esta vida terrena. Pueden quitarnos las cosas, pueden empobrecernos, pueden llevarnos a la cárcel y pueden hacer que muramos en una cárcel. Pero nosotros cerraremos los ojos aquí y los abriremos delante de Dios y encontraremos que Cristo está dando testimonio a favor nuestro delante del Padre. El que quiera ganar su vida tiene que perderla en el nombre de Cristo. Es decir, dejar de lado sus propios formas de pensar y ser humildes, ser verdaderamente humilde. ¿Y qué es ser verdaderamente humilde? Aceptar que lo que Dios dice es verdad y uno es un simple siervo y servidor que no tiene ninguna potestad para argumentar en contra de Dios y lo que le queda es aceptarla. Este día el Evangelio nos dice, no he venido a traer paz a la tierra. ¿Usted sabe lo que eso significa? Jesús dice, no he venido a traer paz en la tierra. Como una religión, como un líder de una religión, como un profeta de una religión o de una de las religiones de este mundo va a promulgar que no viene a traer paz sino guerra. No, a ese líder, a ese profeta debe ser excluido y solamente debe ser recibido aquellos profetas, aquellos líderes espirituales que promulguen la paz. ¿Por qué Jesús está diciendo que no vino a traer paz a la tierra, sino espada? Dice la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que divide, que causa una división en el interior, que es capaz de dividir lo espiritual de lo carnal y que es capaz entonces de discernir, de hacernos entender cuál es nuestro propio pensamiento, nuestra voluntad y hacerla diferente y mostrarla claramente en oposición o a favor de la voluntad de Dios. Eso hace la palabra de Dios en nosotros. Y cuando esa palabra de Dios nos hace diferentes, nos divide, nos aparta, entonces nos encontramos que estamos en un mundo que no es nuestro mundo. Y entendemos por qué la palabra de Dios dice que somos ciudadanos celestiales, que estamos acá como peregrinos, porque no nos encontramos a gusto o en paz en ninguna parte del mundo donde las leyes y la forma de vivir vaya en contra de la forma de vivir y de la ley de Dios. Entonces seremos nosotros, los hijos de Dios, los extraños. Cuando digan todas las religiones del mundo, entremos en un solo templo y adoremos a Dios. Cada quien adore al Dios que quiera. Yo no puedo aceptar eso. Entonces, ¿qué van a decir? Este es el sectario. ¿Qué pasa cuando el mundo dice todas las religiones conducen a Dios? Yo digo no, Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, al Dios verdadero, si no es a través de Él. Entonces el mundo me va a señalar y me va a decir, no, tú eres un sectario que no busca la paz con todos. Así que retráctate. No puedo retractarme de eso. ¿Qué tiene de malo que nos tomemos de la mano con los judíos, que nos tomemos de la mano con el chamán de qué sé yo, de peruano de la Pachamama y de los babalaos cubanos, y que nos tomemos de la mano y que todos hagamos entonces una oración? No puedo, porque el Dios de ellos no es mi Dios. Y yo no puedo orar a otro que no sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es el Dios verdadero. No, pero es que tenemos que ir en pos de la paz.
Jesús dijo, no he venido a traer paz. Y entonces, ¿qué hacemos con el mundo mayoritario que se arrepienta? No, tú estás equivocado, padrecito, porque ustedes son una minoría en comparación con el mundo. Pues seremos una minoría, pero el resto deberá convertirse si quiere conocer al único y verdadero Dios. No nosotros a ellos. Ellos deben convertirse, pero se convertirán. La palabra de Dios dice, Jesús mismo dice, hallaré fe en la tierra cuando yo vuelva. Esa pregunta está allí en el aire. Yo puedo decir, sí, hallará fe. Pero realmente hallará fe. ¿Cuánta fe va a hallar? La Biblia habla acerca de un remanente fiel en medio de las persecuciones antiguas del pueblo de Israel, que es ejemplo, que es tipo de la iglesia, porque la iglesia es el verdadero Israel. Cuando todos fueron perseguidos y todos huyeron y prefirieron adorar a otros dioses como Baal, Isaías pensó que solamente, el profeta Isaías pensó que solamente quedaba él en el mundo, y el Señor le dijo, no quedas tú solamente en el mundo, porque yo, miren las palabras, porque yo me he guardado para mí un remanente fiel. Es tiempo de que ese remanente fiel conozca de la palabra de Dios, se fundamente en ella y diga no importa que le cueste la vida. No importa. No que el aborto, que lo podemos dar la libertad porque las mujeres no son incubadoras y utilizan cualquier cantidad de palabrería, vana y tonta palabrería, para justificar el vil crimen, el asesinato de bebés inocentes. Sabe que el pecado y este mover del espíritu de Satanás, que es el espíritu del anticristo, llega al punto tal de cegar de tal manera el entendimiento de la gente, que hoy día usted sale con un ecograma con una mujer de 3 meses de embarazo, sale a la calle y le pregunta a la gente, ¿qué ves aquí? La gente va a decir, un bebé. Pero le pregunta a uno de estos y le va a decir, no sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Qué estás viendo aquí? Un producto de... Son tan ciegos que nosotros, que nos cuesta incluso entender las ecografías, podemos ver claramente que allá adentro hay un bebé y ellos dicen que no lo hay. Porque el Dios de este mundo ha cegado incluso hasta los ojos naturales para que no vean lo que claramente es natural y obvio. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significa? Que si yo tengo que entrar en desacuerdo y en lucha constante con mis padres, con mis hijos, porque ellos están adoptando como verdad lo que Dios ha dicho que es mentira, pues me toca. Y yo no puedo abrazar, yo no puedo comulgar, no puedo estar de acuerdo con ellos, no importa que sea mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi primo, hasta mis hijos. No podemos. No podemos. Y eso es importante que nosotros los conozcamos, que estemos claros.
tomar la cruz del Señor no es decir, bueno, es que mi esposo es un mal esposo y esa es la cruz que me tocó cargar. Pues es que mi esposa es una mala esposa y esa es la cruz que me tocó cargar. No nos estamos refiriendo a eso, el Señor no se está refiriendo para nada de eso, a eso. Está diciendo que aun cuando seamos la burla, aun cuando seamos señalados, aun cuando no haya retorno en la elección y en el camino que llevamos, es decir, aunque este camino nos conduzca a la destrucción del cuerpo, al abandono de nuestras amistades, al abandono de la familia, no podemos dejar de transitarlo. Y duele cuando los hijos te abandonan, cuando los padres abandonan, cuando la familia te abandona, porque tú eres ortodoxo, radical en lo que Dios dice, expresa y demanda. Sabes que Cristo, cuando tomó la cruz, no había retorno. Estaba conduciéndose a la muerte, iba directo a la muerte. Y fue vilipendiado, fue acusado de cualquier cantidad de cosas, un sentenciado a muerte, súper maltratado físicamente, además le hacían bullying. Además, clavado todavía en una cruz, puesto allá arriba, expuesto, izado, elevado, todavía había gente que decía, bájate, no es que tú eres el Hijo de Dios, bájate. A muchos querías salvar y no puedes salvarte a ti mismo, anda, bájate para que creamos. Y me voy a preocupar porque si publico en favor de la vida en Facebook, alguien me diga retrógrada, no, mano. ¿Sabes lo que me preocupa a mí eso? Nada. El que quiera, el que haya su vida, la perderá. Y el que la pierda, el que pierda su vida a causa de mí, la hallará, dice el Señor. Así es que mi invitación es a seguir a ese Jesús valiente, a ese Dios que sufrió, que a diferencia, ¿verdad?, de los héroes, de las historietas cómicas que no sienten dolor, porque es fácil ser un superhéroe cuando tú te dan un balazo y no te entra ni te duele, a ser un superhéroe como el mío que recibió un latigazo y botó sangre y la piel le reventó. Sigamos el camino de Jesús, aunque nos cueste el vituperio, el maltrato físico y la muerte. Sigamos el camino de ese nuestro Señor y no nos dejemos conmover. Abramos los ojos, todos lados, en todo tiempo hay ataque. Entra de manera sutil por una vía y claro y directo por otro. Dile no a aquello que Dios le dice no y dile sí a aquello que Dios dice sí. No importa las consecuencias naturales y físicas que traiga. No importa. Y de esa manera salgamos a este mundo con ese pensamiento, con esa determinación. Salgamos a este mundo enarbolando la bandera de Cristo por encima de las banderas LGBTI+, de la falsa unidad religiosa,
de la falsa paz y proclamemos la verdad de Dios a los cuatro vientos sin miedo. Sin miedo. Con esto termino. Porque así confesamos a Cristo. Y así cuando cerremos nuestros ojos aquí, tengamos la seguridad, la confianza de que lo abriremos en la presencia de Dios con Cristo, dando testimonio a favor nuestro, a favor tuyo. Hasta aquí la homilía de este día.